Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Tenemos una columna, la columna de los compañeros del megáfono de Río Cuarto. Hoy, Luciano Salerni. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Bien, bien. Un frío por acá, pero y en general como se puede, ¿no? Como se puede. Pero frío sin viento, ¿no? Frío sin viento hoy. Hacemos la observación y la distinción porque en Río Cuarto tiene una particularidad. Cuando sopla viento y se te meten los huesitos. Sí. Hoy no es eso, pero es real, es así como decís vos. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana, Luciano? Un menú enorme. Menú. Empecemos. Entrada. No, bueno, de entrada ahí me plantearon que podíamos comentar un poco cuál es la situación de los trabajadores de prensa. Y bueno, Métale. En realidad los trabajadores estamos de prensa y comunicación, estamos en la misma condición obviamente que el resto de los trabajadores en general, formales, informales, con condiciones de vida que están permanentemente ajustadas por la variación de precios y condiciones estructurales acumuladas históricamente que no nos permiten sostener, digamos, condiciones de vida, yo ya ni diría no las adjetivaría, ni dignas, ni buenas, ni mejores, digo, condiciones de vida, ¿no? Total. Por ejemplo, vivienda, es decir, una variable estructural en el sentido de que en los últimos tiempos no nos ha permitido tenerla. Entonces vas al mercado hoy, tenés que alquilar, carísimo. Y en la mitad del salario, en general, para un trabajador se le va en el alquiler, por ejemplo. Así que bueno, estamos ahora en medidas de fuerza porque hay que actualizar la paritaria 2022. Las empresas están ofreciendo miserias. Estamos hablando de ofertas por debajo del acumulado de la inflación de este año ya, y estamos hablando de empresas del tamaño del Grupo Clarín, que en la provincia de Córdoba tienen acciones y son controlantes del Canal 12, de La Voz del Interior, de Radio Mitre, y por intermedio de esas grandes empresas de una red de productoras que son las que se abastecen. Y después en el sur de la provincia tenemos medios más grandes como el Diario Local Puntal, el Canal 13 de Río Cuarto, el L16, en Villa María similar, Diario Puntal Villa María, una AM local, pero que son propietarios, o sea que los dueños son de la misma AM de Río Cuarto. ¿Está bien? Entonces va habiendo conglomerados, digamos, empresariales que se van quedando con los medios de comunicación. Y aún así, siendo los trabajadores de prensa los que escriben en sus páginas cuánto es el costo de vida, cuánto es la inflación, en qué situación estamos, aún así se sientan en una mesa paritaria ofreciendo, como insisto, ni siquiera el acumulado de inflación, por debajo está. Así que es bastante complicado poder sentarse en una mesa del supuesto y famoso pacto social entre los sectores empresarios y del trabajo en estas condiciones. ¿Y qué hay? ¿Medidas de fuerza las siguen sosteniendo? ¿Qué tipo de medidas están haciendo? Sí, desde hace 2 semanas que venimos con una asamblea permanente, con asamblea dentro de las empresas, con plenario de delegados a nivel provincial, sí, y con medidas de fuerza directa en la calle frente a las empresas,
hicimos movilizaciones en Río Cuarto, hicimos movilizaciones en Córdoba la semana pasada y bueno, esta semana que acaba de terminar. Lo que te estoy comentando es el resultado de la paritaria del jueves. Entonces, hicimos una movilización en la puerta de Canal 12 y a la salida de esa movilización los empresarios ofrecen, insisto, por debajo del acumulado de inflación. Así que bueno, estamos preparando lo mismo, más asambleas, más reuniones y definir con los compañeros y compañeras cómo sigue el plan de lucha, porque no hay ofertas ni razonables, digamos, ya uno no se puede ni siquiera sacar números. Si tuvieras que hacer un análisis un poco más político de todo el proceso, ¿con qué lo vincularías? Digo, entendiendo esta cuestión de ir a vender, que decías recién, del trabajador de prensa vendiendo la fuerza de trabajo en el mercado. ¿Qué análisis más político profundo haces de esto? Nosotros, o sea, es la tendencia que estamos viviendo en general hacia la precarización de la fuerza de trabajo. Por un lado, es lo que se nos presenta como todo lo que es población sobrante del régimen de acumulación principal, librado al mercado a hacer lo que pueda. Fíjate vos que en nuestro espacio, ustedes lo conocen, aparece la figura de la autogestión, de la cooperativa, ¿sí? Y ahora está como una moda o una alternativa, digamos, aparece, ¿no? Y de hecho hay políticas que lo fomentan y aparecemos en tapas, en propuestas, etcétera. Hay que ser claros con eso. La autogestión es el resultado de haber dejado fuera del mercado laboral gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Es decir, es una alternativa, sí, pero es una alternativa en un proceso, ¿no? Claro. Entonces no hacemos una exaltación de la condición en la que está la fuerza laboral. Me decías vos, bueno, ¿en qué se inscribe? Bueno, como te decía, en esa misma tendencia. Vamos hacia la centralización de los recursos que toman forma de empresas, medios, ¿sí? Toman forma de empresas que manejan alimentos, exportadoras, etcétera, etcétera, y todo eso supone un intercambio de excedentes hacia el exterior, externalización, es decir, lo que sacan, lo que les queda como resultado de su actividad, supongamos la de la comunicación, la de un diario, la de una radio, se convierte en un activo que va a valorizarse en otro mercado. Ahora, cuando se sientan en la paritaria te dicen, no tengo para pagarte. Claro, porque ese excedente fue a otro mercado. Claro. Entonces no estamos hablando de empresas locales, chiquitas, pymes, ¿está bien? Estamos hablando de empresas que han incorporado necesariamente la lógica del salto de escala y de la diversificación de actividades para poder sobrevivir. De hecho, las dos radios de las que te hablé recién acaban de ser compradas el mes pasado por una gran empresa constructora de la empresa de Córdoba. Sí, me quedaba pensando cuando vos hablabas de el porqué de la autogestión, ¿no? Digo, y no podías otra cosa que linkearlo con las organizaciones sociales en los barrios en los 90. Digo, cuando el Estado se retira y deja de cumplir alguna de sus funciones inherentes, el pueblo se organiza. ¿Y se organiza como organizaciones sociales o se organiza como autogestión? Sí. Pero es una cagada que el Estado se retire, y sobre todo cuando ese Estado se reconoce nacional y popular, ¿no? Exacto. Bueno, ahí yo precisaría dos cosas, me parecen que son de fondo para poder no comprender la actualidad, sino en realidad mirar cuál es la salida que podemos darle. Me parece que en principio el Estado no se retira. El Estado está cada vez más presente, cada vez más fuerte, consolidando sus políticas. La pregunta es, ¿quién es el Estado? Porque si no tenemos una noción de Estado
que es distribuidor, y lo que hicieron es sacarlo, como dijiste vos recién, se retira. No se retira. El Estado es el Estado de relaciones de fuerza entre diferentes sectores, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién es el Estado hoy? Presentes, están súper presentes, son todas políticas de desarrollo del mercado de capitales en detrimento del valor de la fuerza de trabajo. Eso no es ausencia del Estado, eso es presencia de un Estado, de una fracción de clase que está en posición de Estado. Entonces, no sería digamos una ilusión pensar, bueno, está, pero no está como queremos que esté. No, son otros. Entonces, no, si no lo vemos de esa forma, no vemos contra quién peleamos y el nivel de organización que necesitamos para recuperar una posición dominante en ese Estado. Después, el pueblo se organiza. Bueno, se organiza a colación de que haya una fracción que se hizo Estado, generó todas estas políticas de pobreza, digamos, de sacar del mercado de trabajo a un montón de fuerza laboral, que son personas, son familias, y en ese marco, como reacción a eso, nos organizamos. Bien, eso es, ahí hay capacidad de organización, pero sepamos que es capacidad de organización en reacción, digamos, es decir, no es organización en avanzar, es organizarnos en el marco de la pobreza que nos han dejado. Entonces, fíjate vos que hoy aparece la autogestión, pero, a ver, me hace acordar, te voy a poner un ejemplo. En los años 90 se hablaba de las radios alternativas y se tomaba, ustedes lo habrán sabido, Moni, vos te acordarás, la revista Causas y Azares que circulaba en la Facultad de Periodismo y de Comunicación. Sí. Entonces con Lamas y con Mangoni y bueno, toda esa gente proponían, digamos, retomar el modelo de radios alternativas centroamericanas en la Argentina, digamos, en el estado de situación en el que estábamos. ¿Cuál fue el problema? Es querer copiar una forma en una situación diferente. Claro. Porque la radio alternativa es alternativa en tanto había una situación de lucha del pueblo. Ahora, si yo agarro la forma y la meto acá adentro y digo, este es un modelo comercial que funciona, no funciona. Claro, y entonces tenías un montón de radios alternativas copiando lo que en ese momento eran las FM o de Radio Belgrano, digo, toda la historieta de la Rock and Pop, o tenías las FM de Mitre, también, digo, que pasaban la misma música, tenían los mismos formatos y... nada. Sí, lo que quiero decir es que lo alternativo no es la radio. ¿No? La alternativa es la situación. En ese marco yo tengo medios que sirven para construir esa situación. Porque las radios en Centroamérica eran apoyo de la comunicación del pueblo que se estaba organizando para dar la batalla contra el régimen opresor. Bueno, ahora, si yo agarro el modelo cooperativo, autogestivo, y no lo pongo en el marco de un proceso de construcción de fuerza para la liberación nacional, aparece como un producto de mercado destinado a captar más cantidad de pauta del sector privado, del sector público, y de competir en la misma agenda a favor o en contra de lo que dice Clarín, La Nación, Página 12, etcétera, etcétera. Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. La verdad es que es muy buena la lectura. Sí. Así que bueno, para nosotros como tarea, esta lucha, digamos, de carácter económico, en el sentido de recomponer las condiciones de vida, nos parece que son puntos en común que recrean condiciones de unidad. Sí. No podemos construir la unidad, por ejemplo, a partir de una misma visión sobre el periodismo. ¿Está bien? Como si los trabajadores de Mata tendrían una noción similar sobre el automovilismo y en función de eso se organizan. No, señor. No, las condiciones de vida son la base necesaria para poder vivir. Entonces, recreemos condiciones de unidad luchando por las condiciones básicas de vida que necesitamos. Desde ese lugar estamos encarando esta pelea, que no es entonces
solo por el salario, es decir, coyunturalmente sí, pero es un movimiento, digamos, en unidad para tratar de recuperar la fuerza y la organización de los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, clarito, pero perfectamente claro. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y cómo se linkea todo esto con el capitalismo de datos? Que era el otro tema que te habíamos propuesto o que nos habías propuesto. Sí, el otro día escuchaba que le hiciste una pregunta similar a un compañero de acá de Río Cuarto. Sí. Si el capitalismo financiero, digamos, de hoy era el dato, ¿no? La mercancía parecería ser el dato. Exacto, está bien. Ahora, pensemos que el dato, viste que se habla del capitalismo cognitivo y el capitalismo de datos, ¿no? Sí, señor. Mi pregunta es, ¿cuándo el capitalismo no se basó en la innovación tecnológica, científica, y en la acumulación de datos que le permitían tomar decisiones? Te cuento que tenemos uno acá en el estudio que está aplaudiendo. O sea, bien. Hay uno que al que le gustó lo que estás diciendo. No, bueno, claramente mejor. El capitalismo siempre es innovador, digo. Claro, pero además siempre sobre eso, porque si decimos el capitalismo cambió y ahora es capitalismo de datos, es un engaño pichanga. Es decir, el capitalismo siempre fue. Lo que pasa que ahora lo vemos todo junto, porque lo que se achicó es el tiempo de conversión del conocimiento en mercancía, y el achicamiento de ese tiempo vía las redes hizo que el espacio en el que uno hace el padrón de datos, la minería de datos, es el mundo completo. Totalmente. Bien. Perfecto. Entonces, el dato siempre lo fue. Los medios son los medios de producción. Son nuevos medios, sí, son nuevos medios que han achicado, digamos, los procesos de producción y han integrado todos los territorios en uno y han integrado a todos los trabajadores en una cadena de valorización, es decir, se ha socializado la producción. Y eso ese es el estado del desarrollo de las fuerzas productivas en los que ha dejado el capital. Me parece que en ese marco la pelota la tenemos nosotros y tenemos que afrontar una organización de los trabajadores a esa escala. Menos que esa escala, vamos a seguir siendo buenas alternativas de organización de la pobreza. Claro. Hay un funcionario que hace un tiempito muy corto renunció diciendo: yo no voy a ser parte del Ministerio de la Pobreza. Es exactamente eso. Bueno, el tema entonces, fíjate vos, volviendo a lo que decíamos antes, ¿qué es lo más importante de lo que, por ejemplo, dijo este funcionario? Digamos, su decisión de no participar de políticas de organización, de administración de la pobreza, o que las situaciones de pobreza. Porque entonces, si no cambia un funcionario por otro, claro, que esté dispuesto a administrarlo. Claro. No, para nosotros el problema es que hay que revertir la situación. Sí, lo traje a cuento porque me parece que yo tuve la misma lectura, ¿no? Me parece que, digamos, estamos para revolucionar y no para reformular sobre el mismo eje. Lo que pasa es que estamos en un límite tal que las reformas implican grandes cambios profundos. Esa es la crisis del capitalismo. Por eso es un momento que hay que aprovechar. Porque vos querés reformar, pero reformar implica tocar la estructura de la situación. Claro, no. Entonces, si nosotros no vemos que estamos en esa situación y que con poco en el sentido del que no nos imaginemos que tenemos que hacer algo
novedoso fuera de lo que históricamente ha hecho el movimiento obrero, pero digo, con poco Sí, marcamos la situación y generamos condiciones para discutir lo que haya que discutir. Por ejemplo, hoy no podemos seguir planteándonos discutir porcentajes de aumento salarial permanentemente. Eso es, estamos pidiendo dádivas, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Creo que es momento oportuno para discutir cuánto vale el trabajo. Totalmente. O sea, en lo que a paritaria se refiere, el desafío es darle seriedad a la paritaria en términos de eso, de discutir cuánto vale el trabajo. Sí, Sí. hay que partir, creo que la definición de lo que es el salario mínimo vital y móvil, como lo plantean la gente de aceitero, los compañeros de aceitero. Sí, sí. No digo que ese sea el número, pero hay que partir de ahí. ¿Cuánto vale vivir? Claro. Si nosotros no tenemos fuerza para decir, bueno, esta es la agenda de los trabajadores. Sí, sí. El tema es, sacamos un documento que diga, ¿es necesario discutir cuánto cuesta el salario? O convocamos a un paro general y movilizamos todas las fuerzas del trabajo para revertir las relaciones de fuerza dentro de las estructuras de gobierno y entonces plantear pisos de paritaria que estén por arriba. Y no vamos de declaracionismo en declaracionismo. Totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí. Me parece que pasa por ahí. Sí. Es todo un desafío, además, porque es poner en tensión algo en lo que estamos cómodos y acostumbrados, ¿no? Exacto. La verdad que es una coyuntura interesante. Bueno, nos ha costado encontrarnos, pero la verdad que es una columna muy interesante hoy, Luciano, te la agradecemos. Bueno, esperemos, si nos ha costado arrancar, Sí, pero bueno, ¿no? acá estamos, Sí, así sí, que sí. Pero bueno, Muchas gracias, Luciano, Seguimos. por ayudarnos a pensar. Y eso bueno, está bueno. ahora nos tenemos que ayudar a organizar. ¿ves cómo sos? Estamos Ahora vamos para adelante. Obvio. Perfecto. Entonces generemos condiciones de unidad en todo el territorio y avancemos. Bueno, Es lo único que podemos hacer, inclusive. sí, estoy de acuerdo con eso. No es poca cosa. Bueno, compas. Un Abrazo grande, Un Luciano. abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estuvo en los micrófonos de Ancla Radio el compañero y amigo Luciano Salerni del megáfono de Río Cuarto. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.